Muy buenas tardes, ¿cómo están? Último programa de la Guía de la Salud del año y vamos a empezar, como ha sido habitual en este 2021, por Ribera Povisa. ¿Sí, breve? El Hospital Ribera Povisa patrocina esta sección. Lo crean o no, vamos a hablar de una pandemia, pero no de la que estamos habituados. Vamos a dejar el coronavirus en otro aspecto de la actualidad y vamos a hablar de otra pandemia siliente en estos momentos, de la que no se suele hablar habitualmente, pero lo vamos a hacer hoy aquí en la Guía de la Salud y lo vamos a hablar con el doctor Alberto Toscano, que es especialista en cirugía de la obesidad. Doctor Toscano, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Por qué no se habla habitualmente de la obesidad, teniendo en cuenta la cantidad de casos que hay entre la población mundial y en concreto la española? Es un dato curioso, decías antes, la pandemia, la gente tiene asociada ya la pandemia, tiene su vocabulario muy metido en la cabeza y siempre habla de pandemia. Pandemia es únicamente que toda la población está afectada por esa enfermedad o por esa patología. En nuestro caso hay publicaciones tan serias como las publicaciones de la Guía de Cardiología, que ha hecho una encuesta, la encuesta nutricional de la población española, y nos da datos muy relevantes. Datos de que el 40% de los españoles tienen sobrepeso y, peor aún, el 20 o 25% están obesos. Esta obesidad no es una obesidad únicamente por estética, por que los pacientes o las personas se encuentren más o menos guapos comprándose ropa. Es una obesidad que merma calidad de vida, merma calidad tanto física como psicológica, y eso se traduce en el aumento de muertes en España. Están publicadas anualmente 130.000 muertes en España por causa directa o indirecta de obesidad, y eso nos da un poco de saber la magnitud de esta patología y de esta pandemia, como dices tú. ¿Por qué no está más extendida? Porque la gente se toma su pastillita, hace su medicación, hace su vida más o menos normal y no salen los periódicos, no salen los 130.000 muertos al año. Evidentemente es una actitud política. A los políticos les cuesta más operar una cosa en este momento, que es salvar a 120.000 personas, que posponer esa solución al futuro. Estos pacientes se van a morir dentro de 15 años, dentro de 20 años, cuando ya esta clase política ha ido cambiando y la siguiente no tiene por qué asumir esa carga de la obesidad. Ahora hablamos de soluciones a corto y a medio plazo, pero antes, para aquellas personas que a lo mejor no tengan este dato claro, ¿cuándo se considera obesidad? Para eso hay que tener dos variables en mente. Uno, que es magnificar la obesidad, el grado de obesidad que tenemos, que eso se hace a través de un código muy fácil, que es el índice de masa corporal. Este índice de masa corporal, ¿qué nos dice? Que es cuánto pesamos por metro cuadrado. Una reducción aritmética muy fácil da un número, y este número consideramos que a partir de 40 es obesidad mórbida, pero datos de 25 a 30, 30 a 35 y 35 a 40 pasamos de sobrepeso a obesidad. La otra parte que tener en cuenta en esta ecuación es las patologías asociadas. Las patologías tanto como la diabetes, la hipertensión, la apnea del sueño o la dislipemia, tanto hipercolesterolemia como hipertrigliceridemia. Todo eso hace un continuum que es un síndrome metabólico. Entonces, atendiendo a las patologías y atendiendo a la cuantificación de la obesidad, tenemos tres tipos de pacientes, ¿vale? Un paciente con una obesidad tipo 4, una obesidad mórbida, es un paciente que tiene un IMC de 40 o más de 40. Ese ya es candidato sí o sí, solo por su obesidad, aunque sea metabólicamente sano, que es otro concepto importante que tenemos que tener. Hay pacientes que son obesos que son metabólicamente sanos por el momento, y hay pacientes que son obesos metabólicamente enfermos, ¿vale? Un segundo categoría de estos pacientes serían pacientes con menos índice de masa corporal, pacientes entre 35 y 40 de índice de masa corporal, pero que tienen patologías asociadas, tienen comorbilidades. ¿Cuáles son estas? Lo decíamos antes: hipertensión, sobre todo diabetes, apnea del sueño, bronquitis, patologías osteoarticulares. Un paciente que está soportando una carga de 50 kilos encima de las rodillas, esas rodillas, esos tobillos, esa cadera o esa columna se va a resentir, ¿vale? Y hay un tercer grupo de pacientes que quizás es el más interesante porque es más no
novedoso, pacientes que no son superobesos, que tienen obesidad tipo 1, o sea, un IMC de 30 a 35, pero que tienen una diabetes mellitus tipo 2, que es la diabetes que no es insulino dependiente, mal controlada. Son pacientes jóvenes, pacientes con diabetes mal controlada, que este paciente se somete a una cirugía metabólica, cirugía de obesidad, y el 80% de su diabetes mejora o se cura. Y esa mejora, esa cura es prolongada durante el tiempo. A los 5 años siguen siendo no diabéticos. Te planteas por qué pasa eso, por qué un paciente que es diabético se opera de obesidad y se cura de diabetes. Y se cura, hay un dato fantástico, que es: este paciente sale de quirófano, se va a la planta, está ingresado 2-3 días antes del alta, y cuando se va para casa las necesidades de medicación antidiabética han disminuido un 40 o un 50%. Ya no es diabético antes de perder peso, con lo cual no hay una relación directa con el aumento de peso, sino hay relación directa con la falta de insulina o la resistencia a la insulina de estos pacientes. Es tremendo. Para que un paciente pueda someterse a la operación, ¿tiene que haber algún aliciente más? Es decir, ¿tiene que haber intentado perder peso y no ser capaz durante X tiempo antes de llegar a ese punto? Un paciente que llega a la unidad de obesidad de Ribera Povisa, en nuestro caso, un hospital que maneje pacientes obesos, entra a través de dos vías de entrada principales. Uno que es el médico de atención primaria, el médico de cabecera, o bien el endocrino. Dentro de Povisa tenemos un equipo, nada funciona sin equipo, evidentemente. La cirugía no es más que un eslabón de esa cadena, eslabón más o menos importante, todos somos igual de importantes. En el momento que se rompa un eslabón, se acaba el equipo. ¿Quiénes formamos ese equipo? Formamos los cirujanos generales esofagogástricos, como en nuestro caso, cirujanos laparoscópicos. Toda esta cirugía se hace por mínimas incisiones, son cirugías pues mucho menos agresivas que eran en el pasado. Otro fundamental pilar son los endocrinos, sistema endocrino que regulariza y descarta que tenga unas patologías no susceptibles de la intervención, y que ese paciente es cumplidor, es un paciente con una transgresión dietética brutal que, aunque lo operemos, va a seguir teniendo esa transgresión, ¿vale? Otro pilar fundamental es el aparato digestivo. Los digestólogos tienen que hacer un estudio prequirúrgico para ver cómo está el estómago que vamos a excluir, o si no, a descartar patologías que contraindicarían la cirugía, y también forma parte de este armamento terapéutico del paciente. Pero no es menos importante que los otros tres, tanto el sistema, el médico de fisioterapia o rehabilitación, también la enfermería tanto de cirugía, que son enfermerías en quirófano, son pues cirugías más exigentes y cirugías que hay que tener una compenetración importante entre el cirujano y la enfermera en cada caso. Son cirugías muy arriesgadas, cirugías con mucho estrés tanto para el paciente como para el cirujano, y el equipo tiene que funcionar. La enfermera de planta, en planta tiene que estar el paciente, hay que movilizarlo. Son pacientes que le cuesta poner las vías periféricas, con pacientes con mucho más volumen, que el volumen respiratorio tiene que forzar mucho más la expiración y soportar más cargas de volumen y expulsar más cantidad de mucosidades. Y todo eso es la enfermería que implanta, que está encima de ellos, ¿vale? Sistemas médicos relacionados con esto, la radiología previa y post, 100.000 participantes del equipo, que hace que el equipo funcione y que el paciente se vaya a su casa el tercer día en las mejores condiciones posibles. Bueno, iba a preguntar yo por el posoperatorio, pero también ¿en qué consiste la operación exactamente? La cirugía, antes hay que ver los candidatos, como decía antes, a la cirugía. Fundamentalmente hay dos tipos de cirugías. Una cirugía que es un bypass gástrico, que todo el mundo tiene en mente, es seccionar el estómago y a ese estómago unirle un asa de intestino, con lo cual bypaseamos casi 2 metros de intestino, con lo que nos absorbe esa cantidad de alimentos. Y otra cirugía que sería un slip o una manga gástrica, que es hacer un tubo gástrico, un tubular, para que la comida entre con más dificultad, y teóricamente es una cirugía más restrictiva que la otra. Esta cirugía es por laparoscopia, el 99% de las ocasiones. Son cirugías mínimamente invasivas y mínimamente agresivas. El paciente se monitoriza en quirófano, anestesia está muy encima del paciente, se hacen 6 incisiones en el cuerpo de 1 centímetro o medio centímetro, se realiza la intervención, que suele durar de 1 hora y media a 2 horas más o menos, y ese paciente hace un postoperatorio de 6 horas en la REA y sube a planta. En cuanto sube a planta, empieza a administrar líquidos, empieza con agüita, con manzanilla, con zumo, y ya al día siguiente se dan batidos, se moviliza al paciente. De ahí la importancia de la fisioterapia o de la enfermería de planta. Hay que movilizar a este paciente, movilizar que no se quede sentado y no acumule líquidos en tercer espacio, y a partir del primer día la evolución va a ser tomar líquidos, purés, batidos, y
se va para casa el segundo o tercer día comiendo batidos y purés, movilizándose y haciendo vida activa. A los 3 días en casa, ¿y cuándo se empiezan a ver los efectos reales de esa operación, los resultados? Los pacientes hacemos un seguimiento a los 15 días, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año, ¿vale? Lo que estamos viendo que hay un dato que es el exceso de peso. Y el porcentaje de ese exceso de peso es lo que va a facilitar que el paciente se mueva mucho más, que esté mucho más confortable y que vea una solución a su problema. En el primer año, el 40% del exceso de peso se pierde. O sea, un paciente que pesa 120 kilos llega al final del primer año con 70, 80 kilos. Ha perdido 30 kilos, 20 kilos, 40 kilos. Pero no solo el kilo en sí, ha ganado movilidad, ha perdido volumen, ha ganado calidad de vida. Pacientes que no se conseguían atar los zapatos, pacientes que no se conseguían hacer un aseo personal o pacientes que por dificultades de motilidad se quedaban encerrados en su casa. Eso también, no solo curamos el cuerpo, curamos la mente. Son pacientes con una vida social pues, más limitada, porque no pueden hacer lo que ellos quieren. Hay pacientes que aumentan los grados de depresión, pacientes incluso el suicidio. Hay pacientes obesos que no consiguen hacer nada por sí mismos, acaban en pues, malas condiciones físicas y psíquicas. Y ya digo, hay casos muy graves con suicidio del paciente por causa de estas. Doctor, vemos en la cirugía una solución efectiva, pero también vemos en la prevención bueno, pues una importante herramienta para intentar evitar estos casos que siguen subiendo, como decía usted al principio. Entiendo que no todos los casos se pueden evitar, pero veíamos recientemente estadísticas de la importancia de evitar el sobrepeso, sobre todo en los más pequeños. No sé si nos puede dar algunos consejos prácticos para intentar esquivar la obesidad de la medida de lo posible. Así es. Han salido artículos últimamente que dicen que un niño obeso, el 80% de las veces va a ser un adulto obeso. ¿Cómo se puede cambiar esto? La obesidad es un compendio plurifactorial y multifactorial. Hay factores genéticos, factores ambientales y factores educacionales. En los típicos padres obesos que han tenido a su hijo también obeso, es muy fácil dar a tu hijo una alimentación no saludable. Es mucho más barato un bocadillo de chocolate que se compre industrial que se compre en la tienda, que no coger la fruta fresquita o cogerle unas verduras o hacerle un bocadillo más saludable, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que el niño entra en un círculo vicioso, empieza a comer comida que no es saludable, empieza a jugar con maquinitas sin hacer ejercicio fuera, sin estar en la calle, sin contar con otros colegas y otras actividades físicas que por una parte mejoran su estado físico y por otra parte mejoran su estado de ansiedad. No quiere comer tanto ese niño. Un niño sentado en un sofá con boycaos y con una PlayStation es un caldo de cultivo para que en el futuro sea un obeso mórbido. Por lo tanto, mucho ejercicio y alimentación sana. Doctor Alberto Toscano, especialista en cirugía de la obesidad en el Hospital Rivera Povisa, muchísimas gracias de verdad por habernos atendido. A vosotros, muchas gracias. Y ustedes no se me muevan, hagan ejercicio, pero después, ahora esténse atentos porque nosotros continuamos. Clínica Dental Cedobaz patrocina esta sección. Cristian Docampo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, María. ¿Qué tal las urgencias navideñas? ¿Bien? Bien, de momento bien. De momento bien. Bueno, la semana pasada dábamos consejos para que ustedes sobrellevaran bien las cenas y las comidas de Navidad de la medida de lo posible, previniendo pues roturas de dientes y sobre todo previniendo caries. Esos consejos siguen completamente vigentes para la cena de fin de año, pero hoy vamos a hablar de tratamientos protésicos, en este caso mediante carillas. Mediante carillas, que está de moda las carillas de porcelana o de composite, sobre todo bueno, pues, porque muchos pacientes ven que en la televisión pues, todos tenemos carillas y los dientes blancos, ¿no? Entonces, ¿qué es eso, no? Pues son unas pequeñas láminas que se ponen en el frente anterior de los dientes. Hemos traído una pequeña imagen ahí para que los pacientes lo vean. Ahí vemos como el diente, en este caso, bueno, pues lo que hacemos con este tipo de tratamientos es ser mínimamente invasivo, no hay que tallar mucho el diente y en estos casos, bueno, pues lo que hacemos es que
el paciente, si tiene dientes muy amarillentos o, por ejemplo, como si tiene algún tratamiento con tetraciclinas que han producido pues esas tinciones desagradables que no han pasado en los dientes, o que los dientes los tienen un poquito deformados, y pues bueno, pues con las carillas le podemos dar forma y cambiar el color y por lo menos tener el arco dentario pues un poco más natural y más estético. Por ejemplo, en este caso, ahí vemos que en la parte derecha tenemos una tinción de tetraciclinas, que eso antiguamente era un antibiótico que se usaba mucho, sobre todo para temas pulmonares, y entonces bueno, pues producen a la larga en los dientes permanentes esas tinciones, y bueno, pues en el lado izquierdo pues tenemos de la imagen, pues tenemos el tratamiento con carillas que realmente pues cambia totalmente el paciente, y bueno, pues hacemos sonrisas nuevas y bueno, pues estéticamente quedan muy bonitas. ¿Cómo se colocan? Pues hay dos maneras de hacer las carillas. Hay la forma directa e indirecta. ¿Qué quiere decir directa? Pues bueno, pues que nosotros aplicamos directamente el material de encima del diente por un proceso de adhesión. En este caso pues puede ser con composite, que es bueno, pues dentro de lo menos estético, y después con cerámica. Y las indirectas son cuando utilizamos un cemento, van pegadas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues suelen ser las más frecuentes y suelen ser de cerámica. La única peculiaridad que hay que tener, o consideración o precaución, es que bueno, pacientes que son bruxistas o pacientes que aprietan mucho los dientes, pues bueno, este tipo de tratamientos, como son láminas de 2-3 milímetros de espesor, bueno, pues pueden fracturarse o descementarse con frecuencia. Entonces, bueno, pues hay que tener un poquito de cuidado si los pacientes abusan mucho o aprietan mucho, o mínimamente al morder una uña puede a lo mejor ya astillar. Entonces hay que tener un poquito de precaución y ser un poco más cautelosos en la hora de comer o bueno, pues ingerir cualquier alimento duro. Si no tenemos bruxismo y si habitualmente no comemos pipas ni las uñas y tenemos cuidado, ¿cuánto suelen durar o cuánto pueden durar y qué supone cambiar una de ellas? Claro. A ver, es un tratamiento dentro del mundo de la restauración, es un tratamiento caro, porque bueno, pues son láminas muy pequeñas. El protésico suele siempre, por ejemplo, mi protésico trabaja con microscopio en este caso, porque hace un proceso de estratificación de cerámica de capa por capa muy fina. Entonces bueno, pues es un tratamiento caro, pero sí que no, si están bien cementadas y el paciente tiene un buen cuidado, suelen durar como cualquier corona, vamos a decir 10 años. Yo siempre digo que los tratamientos, las garantías es como un matrimonio. Si lo cuidas te puede durar toda la vida, pero si no lo cuidas, el matrimonio pues va mal, pues cualquier tratamiento médico pues es lo mismo. Entonces bueno, hay que cuidarlo y hay que hacer sus revisiones periódicas para minimizar cualquier rotura o cualquier riesgo de descementamiento de la carilla. En todo caso puedes cambiar de carilla en carilla, sí, ¿no? sí, de diente en diente, vamos a decirlo así. No hace falta de repente cambiarlas todas porque se haya roto una. Claro, es que esto no es un puente que va todo en un bloque, es decir, para que quede lo más estético posible y lo más bonito, pues van independientes diente por diente, pues la lámina por vestibular en la parte exterior del diente. Entonces para que quede lo más natural va una por una. Entonces bueno, pues podemos cambiar una y no cambiar todas. Y en el caso de que decidamos optar por las carillas para mejorar la estética de nuestros dientes, el diente necesita mucho tratamiento, es decir, una vez que nos las ponemos, ¿podríamos llegar a quitárnoslas e ir sin ellas de nuevo? Sí, porque como hacemos una pequeña desgaste en la parte vestibular del diente, bueno, pues si el paciente pues no quiere esa carilla, pues lo que hace falta es levantarla y pulir, o a lo mejor muchas veces en los casos como hacemos microcarillas, que son más finitas, que parecen una escama, pues realmente con un poquito de pulimiento pues ya el diente pues no sufre tanto, o a lo mejor un pequeño empaste de composite pues ya es suficiente para poder tener nuestro diente como estaba anteriormente. ¿Se puede llegar a no sé cómo decirlo, a tapar ligeros desviamientos del diente también? Si no queremos optar pues por un aparato o una ortodoncia, ¿podemos mejorar la estética no solamente del color, sino también del aspecto? Si tiene el diente un poco rotado el paciente y es muy leve, sí que se puede, pero si está muy rotado y tenemos que compensar con la cerámica, va a quedar una carilla muy gorda y estéticamente, claro, si es una desviación muy grande, mejor ortodoncia. En este caso hoy en día ya hay ortodoncias invisibles, pero sí que si hay una pequeña desviación que no se aprecia al ojo humano, pues sí que se puede mejorar y alinear un poquito nuestro arco. Ortodoncia invisible, propósito para el año nuevo, que creo que es un tema del que no hemos hablado todavía aquí.
Y ahora sí, no solo propósito, sino también balance, que es lo que solemos hacer en televisión y en general en nuestras vidas cuando vamos a acabar un año. Cristian, este último año lo hemos compartido también contigo y con la clínica, pero cuéntame a nivel personal, desde tu punto de vista, ¿cómo ha sido este 2021 que despedimos? Pues la verdad que fue un año cargado de mucho trabajo, muchos proyectos, como hemos dicho anteriormente en programas anteriores, pues bueno, pues estar en la universidad con un profesor, pues bueno, pues una carga de trabajo brutal, pero bueno, pues que el año 2021 está cargado igualmente de proyectos y de cursos y bueno, pues la verdad que si un año no hay trabajo parece que no es un año normal. Entonces bueno, pues la verdad que bueno, pues también pues con mi hija pues fue ya tiene un año y ya parece que ya es unas navidades distintas y bueno, pues muy contento y bueno, pues sobre todo deseando que este maldito COVID pues se elimine lo antes posible y volvamos a la normalidad La de verdad. y la de verdad, que esto no es una normalidad como tal, pero bueno, pues intentaremos que el año 2021 pedirlo, o 2022 en este caso, sí. pedirlo que bueno, pues que ya no salud, sino normalidad en todo el mundo y que pues bueno, que estemos normales y ya con una forma bien, ¿no? Pues que aquí lo veamos, Cristian, que recibas muy bien el 2022. Igualmente. Que despidas bien también el 2021 y nada, nos vemos el año que viene. Nos vemos el año que viene. Feliz año. Señoras, señores, a ustedes los veo también en la guía de la salud del año que viene. ¡Ey! Pero aquí continuamos todavía en Televigo, en este horario en Plató Abierto. Hablaremos todavía mucho de cómo vamos a despedir el año. Un beso, cuídense.